El nuevo libro de J.J. Benítez, titulado Las guerras de Yahvé, es muy interesante ya que cuestiona la figura de Yahvé y su relación con la humanidad. En este libro trata además el tema de los Elohim, que como ya he dicho en anteriores vídeos, son entidades extraterrestres que llegaron en el pasado para manipular al planeta y a la humanidad, creando las religiones para alimentarse de la energía de adoración de los humanos, tal y como explican en otros escritos del pasado como el Popol Vuh, las tablillas sumerias, el Mahabharata, etc. Con las guerras de Yahvé, J.J. Benítez vuelve al Antiguo Testamento para romper con las verdades universales que rodean la idea de Dios. Además, se enfrenta a millones de creyentes en las religiones judía, cristiana, protestante y musulmana. En un exhaustivo estudio, el investigador analiza el Antiguo Testamento a la luz del fenómeno ovni actual. La conclusión es demoledora. Yahvé no era Dios, era una entidad y en ocasiones un grupo de entidades manipuladores. ¿Alguien sabe y conoce esa realidad? Ese equipo que utilizaba el nombre de Yahvé y decide enviar a Moisés para que saque a ese grupo, aproximadamente, según tampoco se ponen de acuerdo los especialistas, pero podía rondar los 600.000 personas. Algunos dicen sin contar los niños, pero bueno, alrededor de 600.000 salen de Egipto con su ganado, después de todo el lío de las plagas y de la muerte de los primogénitos, que si ustedes se ponen a pensar seriamente, es terrible que un Dios mate a los niños, a los primogénitos de un pueblo, que además no tenía la culpa de nada, en todo caso la culpa la tenía el faraón. Bueno, a mí eso no me encaja para nada, es decir, no concibo al buen Dios y al Padre Azul matando niños o matando primogénitos, es decir, es algo, bueno, y yo a veces incluso parece un chiste, pero bueno, y cuando eran gemelos o trillizos, ¿a quién mataba? Bueno, ¿esto qué significa? Pues que si esto es así, si los que vivían en Egipto eran los Chasu, esta mezcolanza de pastores, de nómadas, de bandoleros, etc., lo que hacen es Yahvé, entre comillas, ese equipo los saca de Egipto y poco a poco, a lo largo de esos años por el desierto del Sinaí, les va concediendo, les va otorgando una identidad nacional, una religión y una tierra, repito, robada. ¿Para qué? Porque tenían un plan. Eso no fue gratuito, no es que pasaran por allí y dijeran, ¡ay, qué simpáticos nos caen los Chasu, vamos a sacarlos de ahí! No. Para mí obedece a un plan minuciosamente trazado por unas entidades o por unas civilizaciones con una tecnología fascinante y mágica, que hoy medio entendemos por las investigaciones que estamos haciendo. Investigaciones sobre el fenómeno ovni que nos dicen son muchas civilizaciones no humanas con un avance tecnológico extraordinario que no podemos ni sospechar ni imaginar, las que se ocupan de llevar a cabo este plan a largo plazo. ¿Y cuál es ese plan? La preparación de la llegada de Jesús de Nazaret. Necesitaban una tierra, necesitaban una religión y necesitaban un pueblo, una identidad nacional. Y lo consiguen todo, pero ¿a qué precio? Bueno, hay muchas dudas, lógicamente, y muchas interrogantes, pero al final lo que quiero transmitirles sobre todo es que los palestinos tienen toda la razón del mundo. Los legítimos herederos de aquella gente que habitaba en Canaán cuando se presentaron los Chasu con Moisés al principio, los legítimos herederos son los palestinos.
Y el Estado judío, si esto es cierto, si lo que les estoy comentando es verdad, el Estado judío es un fraude. Es un fraude. Fíjense ustedes cómo cambian las cosas si uno analiza la situación desde los orígenes y con minuciosidad y con rigor. Lamentablemente, en 1917, los señores británicos, a quien Dios confunda, dieron un empujoncito muy importante al considerar que los judíos tenían derecho a tener un hogar nacional. Y ahí arranca el gran problema actual, 1917. Entonces, ¿qué pasa? No crean nada de lo que dice la televisión. No crean nada, porque está contaminado. Los judíos hoy dominan grandes cadenas de televisión, grandes fortunas y muchas bancas. Entonces, no es verdad, no es cierto que el Estado judío o que los judíos sean los legítimos propietarios de esa tierra. No es cierto. La arrebataron, la robaron, con Yahvé por delante. Y yo entiendo y considero que Yahvé no es Dios, no era Dios, era otra cosa. Si el problema palestino-judío no fuera religioso, ya se habría resuelto hace mucho. Y no se va a resolver. No creo que se resuelva. Porque los judíos no van a ceder, los judíos tienen el poder, las armas y el ejército y las bombas atómicas, y los palestinos no tienen nada. Entonces, pero sería importante que ustedes salgan hoy de aquí con un pensamiento diferente, con una visión distinta. Y cuando vean la televisión y vean la masacre que se está produciendo en Gaza y la que se va a producir, que sepan que no tienen razón. Legítimamente, desde su origen, no era el pueblo judío. Fíjense, Abraham era del actual Irak, no era judío. El término de judío de Israel aparece con los años, mucho después, cuando uno de los nietos de Abraham lucha con un ángel, entre comillas, en un río que se llama Yabok. Y supuestamente, pues Jacob vence a este ángel y el ángel le dice: a partir de ahora, porque has vencido a Dios, te llamarás Israel. Pero los que se habían salido, los Chasu, que habían salido 1000 y pico años antes, no eran judíos. Es un invento posterior. Es un invento que aparece con los siglos, porque a ese equipo le interesaba lo mismo que la religión. Jesús tenía que aparecer en un lugar físico, en un terreno, en Israel, con una religión concreta, y eso lo consiguieron. Pero las consecuencias son terribles. Las consecuencias que estamos viviendo son terribles. Y repito, yo creo que aquel Yahvé no era Dios, era otra cosa.